Buenas, mi nombre es Diego Roberti, cursante de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy vamos a elaborar la primera práctica, la práctica número 1 del Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. Ya tenemos acá el montaje, todo el cual vamos a trabajar encima de él. Pero antes de entrar a la práctica como tal y hacer las tres partes que nos indica, vamos a mencionar, vamos a tocar los conceptos básicos de lo que utilizaremos en dicha práctica. Como la práctica de hoy se basa en el ruido, pues empezaremos diciendo o notificando qué es el ruido. ¿Qué es el ruido? Es cualquier energía eléctrica, electromagnética o térmica no deseada que se introduce en un sistema de transmisión, la cual degrada la calidad de la señal de información. Simple como eso. A diferencia de la distorsión, que es causada por una falla propia del sistema, el ruido es generalmente aleatorio e impredecible, lo que nos convierte en uno de los mayores desafíos para los ingenieros lograr una comunicación eficiente. Tenemos los tipos de ruido en telecomunicaciones. Tenemos el ruido térmico, que es el ruido más común e inevitable, se produce por el movimiento aleatorio de los electrones. Tenemos un ruido de disparo, el shot noise, que ocurre en dispositivos semiconductores como diodos y transistores. Esto se debe a la naturaleza discreta de los portadores de carga, de los electrones. Ruido de intermodulación se genera cuando las señales de diferentes frecuencias comparten el mismo medio de transmisión y pasa por un dispositivo no lineal. Esto puede ser que las señales se interpongan, se interfieran, y eso genere la falla. Ahí entra el ruido y la falla de comunicación. Tenemos la diafonía y tenemos el ruido impulsivo. ¿Cómo afecta el ruido a las señales? Pues básicamente como su concepto lo dice, afecta en el mensaje que se envía mediante la señal, lo distorsiona, lo altera. La señal de salida puede ser bastante distinto a lo que nosotros intentamos comunicar, todo debido al ruido generado. La reducción de la relación señal-ruido, SNR, el Signal to Noise Ratio, en sistemas analógicos y en sistemas digitales, lo podemos ver representados como en los analógicos se traduce directamente en una pérdida de fidelidad, y en las digitales en un ruido alto que puede provocar errores con la interpretación de los bits, o un 0 puede confundirse por un 1. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos evitarlo? Manejando unas estrategias de mitigación, blindaje y empantallamiento. Esto nos sirve para reducir el ruido externo y la diafonía. Tenemos los filtros de pasabanda que van a ser importantes más adelante, ahorita cuando empecemos con la práctica. Estos nos sirven para eliminar el ruido que se encuentra fuera de la frecuencia de nuestra señal. Y tenemos los amplificadores de bajo ruido, que son situados al principio de cada cadena de recepción. Dicho esto, manejando los conceptos, podemos dar inicio a la práctica. Y damos inicio a realizar la práctica. Vamos a hacer la práctica 1.1, realizar el montaje de la figura. Tenemos una señal de ruido por acá, amplitud de 10 voltios y amplitud de 100 Hz, y una señal de ruido de 500 mV y 2 kHz. Tenemos el amplificador operacional y el montaje de la figura. Vamos a analizar la señal de salida. Tenemos la señal del ruido, que es la azul. Tenemos la señal de entrada, que es la A, la señal azul, que es la del ruido, y tenemos la señal de salida. Nos piden calcular la amplitud con el volt division y el time division. Correcto. Aquí observamos en el osciloscopio claramente la señal de salida. ¿Y cómo calculamos la amplitud de la señal de salida? Muy sencillo. Tenemos que ver el voltaje pico contando los cuadros desde un punto máximo, un pico máximo, a un mínimo. Nos sacamos o el resultado nos da que el voltaje pico son de 19 voltios. Esto en la amplitud es igual al voltaje pico, por ende vendría siendo, o el resultado sería de 9.5, alrededor de 9.5 voltios pico. Sí, esa será nuestra amplitud, en este caso en la señal de salida. Luego vamos a la frecuencia, lo cual la frecuencia se basa con el tiempo. Vemos que tenemos un time division de 1 milisegundo, por ende tocamos
los rectángulos desde el inicio hasta el final de este ciclo, por decirlo así, de un ciclo. Tenemos el periodo en este caso tenemos un periodo de 10.000 milisegundos, 10.000 segundos, y recordamos que la frecuencia es el inverso del periodo. Sacando las cuentas, en este caso tendríamos o trabajaríamos con una frecuencia de 100 Hz en esta señal de salida, como vemos. Esto es el montaje, esto en cuanto al montaje a la práctica 1. Vamos con la parte 2 de la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Nos mandan a hacer un filtro para corregir la señal de salida. Lo vamos a realizar con un filtro pasa abajo R5, perdón. Se hace con una resistencia de 1K y un capacitor en paralelo. Lo conectaremos, que va a tierra. El capacitor será de 1 microfaradio, correcto. Aquí lo estoy haciendo en vivo. Copiamos aquí la tierra, copiamos, lo pegamos acá y luego tenemos la tierra acá, lo conectamos, realizamos las conexiones, correcto, y esta salida la vamos a conectar directamente a la entrada del osciloscopio para poder así comparar las señales. Vamos a las señales. Ahorita nos interesa las señales de salida, la D y la C, y no hay mejor manera de reflejarlo el osciloscopio con el osciloscopio. Ya tenemos la señal antigua y la señal actual mediante el filtro. ¿Qué podemos observar? Una señal totalmente limpia, casi, en comparación a la primera señal que tenemos. ¿Qué nos requiere eso? ¿O a qué se debe? ¿O por qué ocurre eso? Más que todo o simplemente por el filtro pasa abajo, lo cual disminuye el ruido de dicha señal. Mantenemos la frecuencia de 100 Hz y seguimos manejando la misma amplitud de 9.5 voltios. Esto nos permite básicamente con este ejemplo que observamos aquí en el osciloscopio, debido al filtro pasa abajo, obtenemos una señal totalmente limpia, ¿verdad? Y ahora vamos con la tercera parte de la práctica, que nos pide que conectemos una fuente dual. Para hacer eso tenemos que hacer esto acá. Simplemente hacemos una conexión, una batería de 12 voltios, la cual la vamos a conectar vamos a hacer dos. El positivo irá a tierra y la otra parte, el negativo, irá al pin 4 también de 12 voltios. Esto se hace ¿por qué? Porque esto lo hacemos porque esta batería genere menos 12 voltios y la otra genere 12 voltios. Una vez hecho esto, vamos al osciloscopio nuevamente. Ya la señal del pasa abajo no la necesitamos y ahora vamos con la señal principal de salida, con la que manejamos, a la original. ¿Qué podemos observar? Básicamente, o muy visiblemente, podemos ver que ya la saturación en la parte de abajo es casi nula, y vemos como la señal puede oscilar libremente alrededor de los voltios. De esa manera reproducimos la señal inicial con muchísima más fiabilidad. Eso se ve aquí con el osciloscopio. Ya con esto podemos dar por terminado la primera práctica, realizando las tres actividades. Vimos cómo la señal cambia con el filtro pasa abajo, vimos cómo cambia con las fuentes y las baterías de 12 voltios. Esto sería todo por esta primera práctica.